alquenos vamos a tener las mismas reglas que teníamos para alquenos. Primero identificamos la cadena principal que tiene que contener el enlace triple. En este caso tenemos la cadena principal horizontal. Segundo paso, numeramos dando el menor número al enlace triple que se pueda. En este caso nos conviene empezar a numerar por la izquierda. Siguiente paso, identificamos los radicales. Tenemos un solo radical, es el metilo. Por último, indicamos la posición de los radicales. En este caso tenemos uno solo y está en la posición 4. Entonces sería 4-metil sin la O. La cadena principal tiene 5 átomos de carbono. Como estamos en alquinos, sería un pentino. También tenemos que indicar la posición del triple enlace. En este caso vamos a poner guión. El menor número entre los átomos de carbono en que se encuentra sería el 2, porque está entre el 2 y el 3. Entonces tenemos que poner 2 pentino. También nos pide la fórmula molecular, que sería la cantidad total de carbonos, 5 de la cadena principal, 1 del radical. Contamos la cantidad de hidrógenos que tenemos, son 3, 4, 7 y 10. También tenemos una fórmula general para alquinos, que en este caso es carbono N, hidrógeno 2N menos 2. En este caso sería carbono 6, hidrógeno 2 por 6 menos 2, que sería carbono 6, hidrógeno 10. Entonces verificamos con la fórmula general que está bien la cantidad de hidrógeno de la fórmula molecular. La cadena principal, en este caso es horizontal. Segundo paso, numeramos tratando de dar el menor número posible a los átomos que tienen el triple enlace. Si empezamos a numerar por la izquierda, tendría el número 4, el carbono que tiene el triple enlace. Si empezamos a numerar por la derecha, tendría el número 3. Entonces empezamos por la derecha. Siguiente paso, identificamos los radicales. Los dos radicales son metilos. Por último, en el nombre indicamos la posición de los radicales, que está en la posición 5, y el otro radical está en la posición 6, separados por una coma. Ponemos el guión. Como son dos metilos, tenemos que poner dimetil, siempre sin la O. La cadena tiene 7 átomos de carbono, entonces sería en este caso un heptino. Y tenemos que indicar la posición del triple enlace, que en este caso sería un 3, siempre con guiones. Entonces sería 3-heptino. La fórmula molecular sería la cantidad de carbonos total. Tenemos 7 de la cadena principal, más 2 de las ramificaciones serían 9. Y la cantidad de hidrógenos podemos contar. Tenemos 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 16. Podemos verificar también con la fórmula general, que tenemos carbono N, hidrógeno 2N menos 2 en el caso de alquinos, que sería carbono 9, hidrógeno 2 por 9 menos 2, que nos daría 16. Identificamos la cadena principal. En este caso podemos tomar la cadena horizontal. También podríamos tomar la horizontal hasta el carbono 4 y también podríamos bajar. También nos va a dar el mismo nombre. En este caso elijo por simplicidad hacer la cadena horizontal. Segundo paso, numeramos la cadena. Tercero, identificamos los radicales. Tenemos el radical metilo y este radical que tiene 2 carbonos es el radical etilo. Para el nombre tenemos que poner la posición de los radicales. En este caso, los dos se encuentran en la posición 4.
Primero tenemos que ponerlos en orden alfabético. El radical metilo se alfabetiza con la M. El radical etilo se alfabetiza con la E. Entonces en el nombre, como va en orden alfabético, primero tengo que poner el etilo. Entonces nos queda la posición, que va a ser 4, guión, tengo que poner el radical etilo, pero sin la O, sería 4-etil. Y ahora me queda nombrar al otro radical que no hemos nombrado, que es el metilo. Como también está en la posición 4, volvemos a poner con un guión la posición, guión y el nombre del radical sin la O. Por último, tenemos que nombrar la cadena principal. Tiene 6 átomos de carbono, estamos en alquinos, entonces sería un excino. Tenemos que indicar también la posición del triple enlace, que sería un 2. Entonces sería 4-etil, 4-metil, 2-excino. Indicamos la fórmula molecular, que tenemos 6 átomos de carbono de la cadena principal, más los 3 de las ramificaciones serían 9. Y la cantidad de hidrógenos las contamos, tenemos 3, 5, 7, 10, 13 y 16. Podemos verificar con la fórmula general, carbono N, hidrógeno 2N-2, que nos da carbono 9, hidrógeno 2 por 9, 18, menos 2, 16. Entonces hemos contado correctamente la cantidad de hidrógeno. Tenemos la cadena principal. Segundo paso, numeramos. Tercer paso, identificamos los radicales. Todos son radicales metilo. Por último, tenemos que poner la posición de los radicales el primero en el nombre. Tenemos en la posición 3, tenemos un radical. Como todos son los mismos, vamos separando por comas. Tenemos en la posición 3, coma, en la posición 4, coma, en la posición 4 tenemos otro, y por último en la posición 5 ponemos un guión. Como son 4 los radicales iguales, tenemos que añadir el prefijo de 4, que es tetra. Entonces nos quedaría tetrametil. La cadena principal tiene 6 carbonos, entonces sería un hexino. Indicamos la posición en la que se encuentra el triple enlace también. Realizamos la fórmula molecular, la cantidad de carbonos total, que sería 10. La cantidad de hidrógenos tenemos 1, 2, 5, 8, 11, 14, 15 y 18. Verificamos con la fórmula general. Carbono N, hidrógeno 2N-2, tenemos carbono 10, hidrógeno 2 por 10 sería 20, menos 2, 18. Ejercicio 4, tenemos que identificar la cadena principal, en este caso es un pentino, entonces tenemos que hacer 5 átomos de carbono. Y nos está indicando que en la posición 2 tenemos un triple enlace. Numeramos los carbonos. Tenemos una sola ramificación y es en la posición 4, que es un metilo. Recordamos que el resto de los enlaces entre carbonos va a ser enlaces simples. Completamos los hidrógenos. El carbono 1 solamente tiene un enlace con el carbono 2, entonces le falta 3 enlaces con el hidrógeno. El carbono 2 tiene un enlace con el carbono 1 y tiene los 3 enlaces con el carbono 3, entonces ya tiene los 4 enlaces. El carbono 3 pasa lo mismo, un triple enlace con el carbono 2 más un enlace simple con el carbono 4. El 4 está enlazado al carbono 3, al radical y al carbono 5. Faltaría un enlace
con un hidrógeno. El carbono 5 solamente está enlazado al carbono 4, entonces le faltaría 3 enlaces con el hidrógeno. Cuando hacemos la estructura nosotros es muy importante que la comprobemos a la fórmula molecular con la fórmula general para que controlemos que no nos hayamos equivocado en la cantidad de hidrógenos. La fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N menos 2, que sería carbono, tenemos en total 6 carbonos, y la cantidad de hidrógenos debería ser 2 por 6 menos 2, que sería 10. Verificamos si hemos puesto 10 hidrógenos, tenemos 3, 4, 7 y 10. La cadena principal es un pentino, entonces hacemos una cadena de 5 carbonos. Y como es un alquino, el enlace triple nos indica que está en la posición 1 en este caso. Segundo paso, numeramos la cadena. Siguiente paso, marcamos los radicales. Nos dice que en la posición 3 vamos a tener un metilo. Y en la posición 4 también vamos a tener un metilo. Recordamos que el resto de los enlaces entre carbono va a ser un enlace simple. Completamos los hidrógenos. El carbono 1 está enlazado con 3 enlaces al carbono 2, entonces le falta un enlace con el hidrógeno. El carbono 2 tiene 3 enlaces con el carbono 1, más un enlace con el carbono 3. Completa sus 4 enlaces. El carbono 3 tiene el enlace carbono 2 al radical y al carbono 4. Le faltaría un enlace con el hidrógeno. El carbono 4 tiene un enlace con el carbono 3, un enlace con el radical, un enlace con el carbono 5 y nos faltaría un enlace con el hidrógeno. Y el carbono 5 tiene un solo enlace con el carbono 4, entonces tiene 3 enlaces con el hidrógeno. Por último tenemos que hacer la fórmula molecular, que es la cantidad total de carbonos. Tenemos 5 en la principal, más 2 de las ramificaciones, sería 7 carbonos. Y la cantidad de hidrógenos las contamos, tenemos 1, 2, 3, 6, 9 y 12. Aquí es importante que verifiquemos con la fórmula general, que nos dice que es carbono N, hidrógeno 2N menos 2 para el caso de alquinos, que sería carbono 7 y la cantidad de hidrógeno sería 2 por 7, 14, menos 2, 12. Entonces controlamos que hemos puesto bien la cantidad de hidrógenos. En el ejercicio C, nuestra cadena principal es un hexino, por lo tanto va a tener 6 átomos de carbono la cadena principal. En la posición 2 nos dice que tenemos el enlace triple. Numeramos la cadena. Y completamos los radicales que nos indica el nombre. Nos dice que en la posición 4 vamos a tener un metilo. Y en la posición 4 también vamos a tener otro metilo. Recordemos que el resto de los enlaces entre carbonos son enlaces simples. Completamos la cantidad de hidrógenos. El carbono 1 tiene un solo enlace con el carbono 2, entonces estaría enlazado a 3 hidrógenos. El carbono 2 tiene un enlace simple con el carbono 1 y el triple enlace con el carbono 3. Tiene completos sus 4 enlaces. Lo mismo pasa con el carbono 3. El carbono 4 también tiene los enlaces con los 2 radicales, el enlace con el carbono 3 y el enlace con el carbono 5. El carbono 5 está enlazado al carbono 6 y a 2 enlaces de hidrógenos para completar su tetravalencia, o sea, sus 4 enlaces. Y el carbono 6 tendría que estar enlazado a 3 hidrógenos. Escribimos la fórmula molecular. Sería 6 átomos en la cadena principal más los 2 radicales, tendríamos 8 carbonos. Contamos la cantidad de hidrógenos, tenemos 3, 6,
9, 11 y 14. En este caso es muy importante verificar con la fórmula general. Tenemos que sería carbono N, hidrógeno 2N menos 2, que sería carbono 8, hidrógeno 2 por 8, 16 menos 2, 14. La cadena principal va a tener 7 átomos de carbono. En el carbono 3 vamos a tener el triple enlace. Numeramos la cadena. Colocamos los radicales. En la posición 2 vamos a tener un metilo. En la posición 2 también vamos a tener otro metilo. Y en la posición 5 también un metilo. Recordemos de completar los enlaces simples en los restos de los átomos de carbono. Por último, colocamos los hidrógenos. El carbono 1 va a estar enlazado a 3 hidrógenos. El carbono 2 ya tiene sus 4 enlaces. El carbono 3 también tiene sus 4 enlaces. Lo mismo el carbono 4. El carbono 5 tiene un enlace simple con el carbono 4. Un enlace simple con el radical. Un enlace simple con el carbono 6. Nos faltaría un hidrógeno. El carbono 6 está enlazado al carbono 5, al carbono 7. Entonces nos faltaría 2 hidrógenos. Y el carbono 7 estaría enlazado a 3 hidrógenos. Realizamos la fórmula molecular, que sería 7 átomos de carbono de la cadena principal, más los 3 de los radicales, tenemos 10 carbonos. Y la cantidad de hidrógenos la podemos contar. Tenemos 3, 6, 9, 10, 12, 15, 18. Verificamos con la fórmula general que tenemos carbono N, hidrógeno 2N menos 2 en el caso de alquinos, que en este caso sería carbono 10, hidrógeno 2 por 10 sería 20, menos 2, 18.